En este video vamos a hablar de cómo exploramos variables cuantitativas. Lo vamos a hacer, el resultado de esta exploración va a ser, por un lado, una tabla de frecuencias y, por otro lado, en forma gráfica con un histograma. Para ello vamos a recurrir a un ejemplo. El ejemplo trata de una persona que registra durante 25 días el gasto diario en pesos por estacionar en la calle. Entonces, los resultados son los que estamos viendo en esta tablita. Como vemos, los datos son eso, datos desorganizados, sin ningún tipo de proceso. Entonces, queremos saber de qué se tratan estos gastos, ¿sí? Vamos a armar una tabla de frecuencias que consiste en agrupar las observaciones, simplemente. Vamos a formar intervalos y en cada intervalo contar cuántos datos encontramos. El nombre técnico es intervalo de clase. El arranque de los intervalos, o sea, los intervalos tienen que cubrir todos los datos, por un lado, y por otro tendríamos que decidir cuántos intervalos vamos a hacer. Entonces, la primera actividad va a ser encontrar el dato mínimo y el dato máximo de los que tenemos listados. Entonces, el mínimo es 12, el máximo es 39 y dijimos que eran 25 datos. Podríamos tomar intervalos de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, por ejemplo, que cubriríamos todos los datos, o de 5 en 5, pero bueno, hay diferentes formas de construirlos. Nosotros los vamos a hacer con esta técnica que es bastante parecida a los que usan los software, que es tomar la raíz cuadrada de la cantidad de datos, o sea, en nuestro caso raíz de 25, que es 5. Entonces, nuestro tamaño de intervalo va a ser la diferencia entre máximo y mínimo dividido la raíz cuadrada de la cantidad de datos. En nuestro caso, 5,4. Entonces vamos a formar los intervalos a partir del dato mínimo, que es 12, y sumando 5,4. Entonces los intervalos serán de 12 a 17,4, de 17,4 a 22,8, etc. Y contamos cuántos datos encontramos en cada intervalito. Bien, detalle. El último dato, que justamente es 39, no quedaría cubierto si lo anotamos así. Entonces, bueno, ustedes en este caso cierran acá este intervalo para que incluya el 39, ¿sí? De esa manera obtenemos la tabla de frecuencias. Siempre es conveniente, y sobre todo si vamos a comparar con otras tomas de datos, pasarlo a frecuencias relativas, que es dividir cada frecuencia por el total, ¿sí? Entonces acá esta es la forma más habitual. ¿Qué es un histograma? Bueno, es traducir, es pasar a un gráfico esta tabla de frecuencias. Es decir, vamos a tener representados los intervalos de clase en el eje de las X y las alturas son la cantidad de observaciones que encuentro en cada una, ¿sí? ¿Qué es lo que importa del histograma? Bueno, el área, ¿no? La superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Y sí, porque cada barra tiene la altura que es la frecuencia. Entonces, multiplicada por la base, que es la longitud del intervalo de clase, el área de cada barra es proporcional a la frecuencia. Y la superficie total será proporcional al
total de observaciones. Este mismo histograma, en lugar de realizarlo con las frecuencias, si lo hacemos con las frecuencias relativas, no va a cambiar la forma, solo va a cambiar los valores que están en el eje Y, pero la representación gráfica va a ser, el aspecto del histograma es exactamente el mismo. Un detalle es que pueden hacerse histogramas con intervalos de clase de tamaños distintos, pero perdería el sentido de la practicidad de ver con un solo golpe de vista la representatividad de cada barra. Habría que hacer un cálculo mental acerca de la superficie. Por lo tanto, no es conveniente utilizar intervalos de clase de distintas longitudes. Se suele agregar a un histograma lo que se llama un polígono de frecuencias, que es unir el punto medio de cada intervalo de clase en la parte más alta de la barra con una recta. Se completa, si fuese así, bueno, arrancaríamos desde acá y terminaríamos acá. Para completarlo, se toma la mitad del intervalo de clase hacia la izquierda para completar el primer segmento. Y para completar el último segmento, se suma al extremo del último intervalo de clase la mitad del intervalo de clase y entonces unimos así. Entonces, ¿cuál va a ser el área bajo la curva? ¿Cuál va a ser el área determinada bajo este polígono de frecuencias? ¿Cómo es con respecto al área que determina el histograma? ¿Será igual? ¿Será mayor? ¿Será menor? Paren un poquito el video, miren detenidamente la figura y vamos a ver cómo es. Bueno, supongo que han detenido el video, que han pensado un poquito, y si observan, la superficie de este triángulo coincide con la superficie de este triángulo. La superficie de este triángulo coincide con la de este, y así sucesivamente. Por lo tanto, el área que representa el polígono de frecuencias es exactamente la misma área que representa el histograma, ¿sí? Son equivalentes. A lo largo de la materia vamos a insistir mucho en este tema del área, ¿sí? De la representación de los datos a través de áreas. Así que es importante hacer esta observación. También tenemos, así como tenemos frecuencias y frecuencias relativas, tenemos frecuencias acumuladas, que es para cada intervalo voy sumando la frecuencia del intervalo actual más la del anterior. Entonces, la frecuencia acumulada para este intervalo es en realidad lo que encuentro entre 12 y 22,8, que será 8 más 9, 17. La frecuencia que acumulo al final del intervalo 28,2 es de los 17 que tenía antes, sumo los 3 actuales, 20, y así sucesivamente. El último intervalo tiene que contener el total de observaciones. Y de la misma manera puedo hacer las frecuencias acumuladas relativas. ¿Qué es lo que nos importa en este punto de los datos? Bueno, observar cómo se presentan esos histogramas. No lo dije antes, pero bueno, en el último video vamos a hacer histogramas con un software que se llama GeoGebra. Lo vamos a hacer online directamente. Así que el proceso de construcción lo describo solo para que quede claro de dónde viene, pero en realidad ustedes lo van a hacer automatizado.
Bien, entonces, un histograma permite ver la forma de los datos, ¿sí? Esto es lo que llamaríamos la forma de los datos. Podemos verlo a través del histograma o del mismo polígono de frecuencias. Entonces, la tabla de frecuencias también describe cómo se distribuyen los datos a lo largo de esos intervalos. Pero es más difícil de leer, ¿sí? La forma visual del histograma o del polígono de frecuencias es mucho más inmediato adquirir el conocimiento de dónde están más acumulados o más dispersos, etcétera, o dónde hay más, dónde hay menos. Bien, ¿qué es lo que miramos, qué es lo que buscamos cuando miramos un histograma? En general miramos si por ejemplo, si los datos están todos juntos agrupados o si hay alguna barrita más separada del conjunto general, por ejemplo. Esto podría ser indicador de que algo raro está pasando, o bueno, que la forma de la distribución no es esta que vemos acá, sino algo más estirado hacia la derecha. Otra de las cosas que miramos es si se agrupan en un solo montón, o sea, en un solo grupo, o si se ven como dos o más agrupaciones, ¿sí? Esto es lo que estamos observando en estos dos histogramas. Uno todo junto y acá como dos grupos separados. Y la otra cosa que miramos es si hay simetría o si no hay simetría. En el caso, esta representación es como una estilización del polígono de frecuencias en realidad, ¿sí? Entonces, lo que observamos en una distribución simétrica es que hay un centro y los datos se distribuyen parejamente hacia tanto a la derecha como hacia la izquierda, ¿sí? Eso es lo que se llama las colas de la distribución. Pero también pueden aparecer acumulaciones de datos más hacia la derecha, por ejemplo, y algún valor más perdido hacia la izquierda, con lo cual eso provocaría un sesgo a la izquierda o al revés. Tener más acumulados en esta zona y que aparezcan algunos datos más alejados por la derecha, y eso sería el sesgo a derecha. Entonces, sesgo aparece cuando una cola se extiende más que la otra. Y con esto finalizamos esta parte.